En el episodio de hoy, compartiré 7 historias reales e inquietantes sobre las noches de verano en los Montes Apalaches. Estas historias te harán pensar 2 veces antes de adentrarte en el bosque después del anochecer. Ese verano nos alojamos en la casa de mi tío Mason, cerca de Elm Rock. Ni siquiera es un pueblo, solo un nombre puesto a una oficina de correos y gasolinera. La casa estaba tan adentro de las colinas de Kentucky que todo el servicio se interrumpió antes de llegar al camino de entrada. Solo árboles por todos lados, tan juntos que parecían contener la respiración. Blake siempre llamaba a la propiedad con ese tono como si fuera parte de alguna leyenda familiar. Para mí era solo una vieja casa inclinada con revestimiento descascarado. Blake juró que el bosque continuaba hasta el infinito. Dijo que había cuevas, pozos antiguos, tal vez incluso un cementerio si sabías dónde buscar. Estuvimos allí el 4 de julio. Fuegos artificiales, comida, el caos habitual. Fue entonces cuando Blake se inclinó y dijo, «Oye, ¿quieres salir a caminar?» Éramos yo, Blake y mi hermano pequeño Drew. Drew tenía 11 años, era muy delgado, tranquilo y siempre intentaba ser educado incluso cuando estaba muerto de miedo. Blake tenía una sonrisa permanente como si ya estuviera metido en problemas antes de que lo notáramos. Nos deslizamos por el costado de la casa y nos agachamos en el bosque. El sendero comenzó como 2 surcos delgados en la hierba alta, luego se convirtió en tierra compacta y los árboles se plegaron sobre nosotros. Se oscureció rápidamente, esa oscuridad que altera tu percepción de profundidad. Blake fue el primero en detenerse. «Espera», dijo. «¿Qué es eso?» Allí estaba, simplemente parada. Una puerta. No una valla, solo la puerta sola, como si alguien la hubiera arrastrado hasta allí y se hubiera olvidado de traer el resto. Era alta, mucho más de lo que tenía razón de ser, de hierro ennegrecido y retorcido. Las barras se curvaron sobre sí mismas como enredaderas. No estaba anclada a nada. Sin postes, sin base, simplemente allí parada en el medio del sendero, como si hubiera crecido allí. Lo más extraño era el mango. Todo lo demás estaba oxidado y descascarado como si hubiera estado abandonado durante 100 años. Pero el pestillo era perfecto. Un anillo de hierro liso y pulido hasta brillar, como si alguien lo hubiera limpiado esa misma mañana. Drew no quería pasar. Blake puso los ojos en blanco. «¿En serio? Es solo una puerta». Luego tuvo que desafiarlo. «Apuesto a que no lo atravesarás». Todo en mi cuerpo decía no. Pero había esa presión, esa parte estúpida que tiene más miedo de parecer asustado que de estar realmente asustado. Simplemente daremos un vistazo y luego regresaremos. Y pasamos. Fue como cruzar a un lugar diferente. En el momento que pasamos bajo el arco, el sonido se apagó. Sin insectos, sin hojas susurrando, solo silencio. El aire se sentía denso, como entrar en una habitación cerrada durante años. Incluso los árboles eran raros, perfectamente espaciados. Misma altura, mismo ancho, misma corteza. Todo alineado como si alguien hubiera usado una regla para diseñar un bosque. Entonces lo vimos. La choza estaba sentada en medio de un claro que no tenía sentido. No hay camino, no hay huellas. Justo allí, cuadrada y sin ventanas, construida con tablones que no encajaban. Parecía vieja pero no arruinada, más bien inacabada. Drew susurró, «Creo que hay alguien ahí». Entonces la puerta se abrió con un crujido. Se movió lentamente como si nos estuviera esperando. Dentro solo había una silla de madera, justo en el centro. Sin polvo, sin telarañas, solo madera limpia y desnuda. Blake señaló la puerta. «Vamos, siéntate. Apuesto a que no lo harás». Drew, el pequeño y tranquilo Drew, dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido, pero tenía la mandíbula apretada. Se acercó a la silla y se sentó. En el segundo que su peso golpeó la puerta,
se cerró de golpe detrás de él. Ambos saltamos. Corrí hacia adelante y agarré el mango. No se movía. Entonces Drew gritó. No era un grito normal. Fue horrible, crudo, agudo, como si le estuvieran sacando algo de dentro. Continuó hasta que su voz se quebró. Y luego todo quedó en silencio. La puerta se abrió. Sin sonido, sin crujido. Solo un cambio repentino. La silla estaba vacía. Drew se había ido. Entré. Estaba helando. Mi aliento salió en nubes. Entonces algo se movió por encima de nosotros. Miré hacia arriba. Había algo en las vigas. Una forma larga y delgada como humo, pero tenía brazos y piernas. Se dejó caer detrás de la silla. Tenía un cuerpo casi humano, pero su rostro no tenía rostro. Solo piel suave y pálida, tensa como un globo estirado demasiado. Inclinó la cabeza y habló. ¿Quién de ustedes es mayor? La voz no era fuerte, solo tranquila, como alguien que preguntaba la hora. Blake no lo dudó. Me señaló. No podía respirar. No podía moverme. La cara de la cosa se retorció, no con músculos, solo la piel, tirando hacia los lados como si se estuviera desgarrando. Y luego regresará. La puerta detrás de nosotros se abrió. Drew estaba tendido afuera en la tierra, acurrucado, con los ojos abiertos, sin parpadear, sin ver realmente nada. Lo saqué de un tirón. Su piel era hielo. Blake, dije, girándome. Vamos. Él no se movió, solo miró fijamente. No puedo, dijo. No creo que pueda. La puerta se cerró de golpe. No esperé. Arrastré a Drew de vuelta a través de los árboles. No me detuve hasta que vi el borde del bosque. Rina y yo llevábamos años haciendo senderismo juntas. Habíamos visitado los Alpes Julianos, el norte de la isla de Vancouver y los Autots. Ese verano decidimos probar los bosques del interior de Maine, más allá de una ruta forestal abandonada. El sendero era angosto y cubierto de vegetación. No nos cruzamos con nadie. El silencio era tan completo que debería haber sido nuestra primera advertencia. Acampamos junto a un arroyo la primera noche. Era exactamente lo que habíamos venido a buscar, aislado, intacto, como si hubiéramos encontrado un trozo de bosque que nadie recordaba. El segundo día, mientras caminaba río arriba para rellenar las botellas de agua, tropecé con algo. Había una cuerda atada entre dos árboles a la altura del tobillo. No la había visto antes. Estaba ensartada con huesos. Pequeños, limpios, decolorados por el sol. Quizás huesos de pájaro o ardilla, anudados al cordel como cuentas de un collar. No le dije nada a Rina, pero algo más había cambiado. El incendio era más grande. Los troncos se apilaron más alto. Parte de la madera estaba fresca, ramitas que no habíamos recogido. Rina lo miró. ¿Agregaste más? Negué con la cabeza. Unos minutos después, se levantó y caminó hasta el borde de los árboles. Pasó un minuto. Entonces dijo mi nombre. Tranquilo, uniforme, sin pánico. Pero era el tipo de calma que se practica. Escondido entre la maleza había un trozo de tierra aplanada, ordenada y circular. En el centro había una gran piedra y sobre ella, un cráneo de ciervo blanqueado y ahuecado. Alrededor había 3 pares de zapatos de niño, todos pequeños, sucios, pero colocados con cuidado. Los cordones estaban atados en lazos. Esa noche, cerramos la tienda por completo y dejamos el fuego encendido más tiempo de lo habitual. Mantuve el rifle a mi lado. Me desperté después de medianoche. Había un ruido afuera, golpes constantes, lentos, demasiado deliberados para ser un mapache. Alcancé la cremallera y la abrí lo suficiente para mirar. Alguien estaba sentado junto a nuestro fuego. No se movía, solo estaba sentado. Llevaba un sombrero, un abrigo largo,
las piernas abiertas y los brazos apoyados en las rodillas como si hubiera estado allí un rato. No giró la cabeza, simplemente permaneció sentado mirando las brasas. Lo miré durante 10 minutos. Toqué el brazo de Rina y susurré, «Alguien está en el incendio». Miré hacia afuera nuevamente. Se había ido. Por la mañana, nuestras mochilas habían sido trasladadas. No robadas, simplemente colocadas en línea a lo largo del tronco. Cada una mirando hacia el bosque, como si algo las hubiera alineado deliberadamente. Atado al asa de la mochila de Rina, había una tira de tela vieja de cuadros rojos y blancos. Empacamos todo y nos fuimos. Esta vez sin rastro, directo a través de la maleza. Cuando llegamos al coche, la ventana trasera estaba entreabierta. Dentro, en el asiento delantero, había un zapato de niño del mismo estilo que los que estaban cerca de la calavera. Estaba limpio, sin suciedad. Los cordones atados en un lazo perfecto. Mi tío me preguntó si podía quedarme en su casa durante un par de semanas mientras ayudaba a su hija a mudarse. La casa estaba escondida cerca de Denton Ridge, justo donde el camino se divide en grava y recuerdos. Los árboles llegaban hasta el porche trasero, lo suficientemente altos para bloquear todo excepto la luz de la luna. Sin internet, sin vecinos, solo las colinas y lo que viva en ellas. Mi tío me dio un paseo rápido, alimentar las gallinas por la mañana, cerrar el gallinero al anochecer. Y como despedida, señaló el armario del pasillo, hay casquillos de repuesto ahí, por si acaso. Las primeras 24 horas transcurrieron bien, pero poco después de medianoche, me desperté, no a un sonido, sino a la repentina falta de sonido. Me senté con los oídos bien abiertos. Ni insectos, ni ranas, ni búhos lejanos. Solo un silencio tan denso que parecía como si alguien hubiera cubierto toda la ladera con algodón. A la mañana siguiente, encontré la puerta del gallinero abierta. La bisagra se había roto donde el alambre se unía al marco. 3 gallinas habían desaparecido. Sin sangre, sin plumas, solo espacio vacío. La segunda noche fue cuando las cosas empezaron a sentirse mal. Poco después de medianoche, se escuchó un ruido agudo y metálico, como si algo delgado y duro encajara en su lugar. Salí al porche con la linterna. La puerta mosquitera del porche trasero se balanceaba ligeramente. La tercera noche me quedé despierto intencionalmente. Alrededor de las 2:10 de la mañana, el silencio regresó, avanzando lentamente como si cada grillo estuviera siendo silenciado individualmente. Y luego vinieron los pasos. Suaves, desnudos, sobre grava. 4 pasos, pausa, 2 más. Se detuvieron afuera de la ventana de mi dormitorio. No me moví. Estaba de lado, mirando hacia la pared. Todo mi cuerpo se puso rígido. La ventana estaba abierta, solo la pantalla me separaba de lo que estaba afuera. Pero no se movió, no respiraba. Simplemente esperó. La quinta noche, las gallinas comenzaron a gritar. Corrí hacia atrás con la linterna. Una gallina estaba muerta con el cuello torcido, y alguien había clavado un trozo de cuerda negra en el marco de madera, atado en un pequeño nudo apretado que antes no estaba allí. Después de eso, cerré todo. Alrededor de las 4 de la mañana se escuchó un nuevo sonido. 3 golpes suaves en la pared frontal. 3 toques, pausa, luego 3 más. Luego, desde el interior de la sala, se oyeron 3 golpes más. Mi pecho se apretó tan fuerte que pensé que me desmayaría. Agarré la escopeta, retrocedí y salí por la ventana más cercana. Corrí a mi camioneta y no dejé de conducir hasta que llegué al límite de la ciudad. El camping Willowside ofrecía $100 si te ofrecías como voluntario para la limpieza nocturna del fin de semana. Solo caminar por el sendero circular después del anochecer para asegurar que nadie entrara a escondidas. Esa noche era espesa, con calor de finales de julio donde el aire parece presionarte. Estaba a mitad del circuito cuando vi algo a mi izquierda.
Un destello naranja detrás de los árboles. Resplandor constante, sin movimiento. Corté el sendero y avancé hacia la luz. Cuando entré en el claro, lo que me detuvo fue la silla justo en el centro. Una de esas sillas plegables de metal baratas. Sentada erguida, y a su alrededor había fuego. No una fogata. Ropa. Alguien había doblado una camisa de manga larga y un par de jeans formando una pila ordenada y les había prendido fuego. Las llamas eran altas, pero extrañamente quietas, y el fuego nunca tocó la silla. No había olor a humo de madera. Solo una pila de ropa doblada ardiendo y esa silla. Agarré mi radio. Nada. Solo estático. Saqué mi teléfono. No hay señal. Ni siquiera un reloj. Solo negro donde debería estar la hora. Me agaché cerca del fuego. Los jeans parecían casi nuevos. La camisa tenía un parche cosido, como en los uniformes de mecánico. Había un nombre, pero había ardido demasiado para distinguirlo. Los bolsillos estaban al revés. Fue entonces cuando oí algo en el bosque. Suave movimiento arrastrándose sobre tierra seca. Respiración pesada, como si alguien estuviera excitado, observando, esperando. Me giré para buscar el sendero. No estaba allí. Debería haber habido una pendiente suave, un marcador en un poste de madera. Estaba rodeado por todos lados de densos pinos. Elegí una dirección y comencé a caminar. Pasaron 10 minutos. Entonces el claro se abrió nuevamente ante mí. La misma silla, el mismo fuego. Solo que ahora el fuego estaba más bajo, la ropa más quemada. Me quedé congelado. Entonces, detrás de mí, una rama crujió. Esta vez corrí hacia el sonido. Vi una figura alta agazapada detrás de un tronco ancho. Fácilmente de más de 7 pies. Se movía con demasiada suavidad. Corrí hacia él, pero cuando llegué al árbol no había nada. Y cuando me di la vuelta, la silla estaba allí de nuevo, más cerca, a 15 pies. El fuego se apagó. La ropa había desaparecido. Entonces mi faro parpadeó y murió. Todo se volvió negro. La respiración comenzó de nuevo. Profunda, constante, justo a mi izquierda. Luego empezó el susurro. No palabras, solo aliento imitando el habla. Subía y bajaba en extrañas explosiones. Seco, demasiado seco. Corrí hasta que encontré el sendero, mi coche. La puerta del conductor estaba abierta de par en par. Entré y no dejé de conducir hasta una gasolinera bajo las luces fluorescentes. Hay un sendero detrás de la cabaña de mi tío Mason en Westerby, escondido donde la señal celular falla. El sendero corta hacia el bosque como un pliegue en la tierra. Se suponía que era un atajo hacia el acantilado, este mirador rocoso donde puedes ver hasta la siguiente cresta. Era mediados de julio, hacía un calor pegajoso. No pude dormir. Toda la cabina estaba en silencio, pero no pacífico. No hay insectos zumbando, no hay noctámbulos. Simplemente me sentí inquieto. Me levanté, me puse una camiseta y botas, agarré una linterna y salí por la puerta trasera. El sendero comenzó tal como lo recordaba. Pero después de 10 minutos, me di cuenta de que algo no estaba bien. En lugar de girar hacia el oeste, siguió avanzando hacia el noreste. Me detuve y miré hacia atrás. Lo que vi no se parecía a lo que acababa de caminar. El terreno estaba equivocado. Demasiado estrecho, demasiado lleno. No había pasado el árbol hueco, este enorme árbol pudriéndose que parece una boca. Debería haberlo visto para entonces. El sendero se hizo más delgado, cerrado con espinas. Fue entonces cuando lo vi. Una valla vieja tendida entre postes deformados, extendiéndose a través del bosque. Nunca había habido una valla allí. Uno de los postes tenía huesos atados. Pequeños, quizás un pájaro. Los ataban con cordel y les metían plumas en los nudos.
Algo negro y arrugado estaba retorcido en el centro. Por razones que no entiendo, extendí la mano y le di un golpecito. Y oí una respiración detrás de mí. No jadeando, solo silencio, firme, deliberado. Me giré rápidamente con la linterna. Árboles, hojas, nada. Pero yo sabía que alguien había estado allí. Cuando me giré de nuevo, el sendero del que había venido ya no estaba. Solo un bosque interminable. Fue entonces cuando lo vi. Había alguien parado a unos 20 a 25 pies entre dos árboles. Alto, con la misma constitución de una persona. Al principio pensé que era alguien del pueblo, pero la linterna le iluminó la cara y no estaba bien. Era casi humano, demasiado cercano, como si alguien hubiera intentado copiar una cara de memoria y hubiera acertado en la mayor parte, pero no en todo. Los ojos estaban hundidos, pero demasiado grandes. La boca estaba ligeramente abierta. La piel no reflejaba la luz. Simplemente la absorbió. Entonces su mandíbula cayó lentamente, demasiado lejos, y siguió estirándose como si estuviera probando los límites de lo que podía abrir. No hubo sonido, solo esa mandíbula abriéndose más. No grité. Me giré y corrí. Oí algo que caminaba a mi ritmo. Mis piernas ardían. La linterna parpadeó. A través de los árboles, vislumbré la luz del porche. Corrí más rápido, atravesé la maleza, tropecé hasta el claro y casi me estrellé contra la puerta. Tuve problemas con las llaves, mis manos temblaban, pero logré abrir el cerrojo. Me quedé allí observando la puerta durante horas. Vivo solo al final de un camino de grava en Glen Rajaló, rodeado por 3 lados por bosques viejos. Esa tarde había estado reparando el alambre del gallinero donde algo lo había atravesado otra vez. Cuando terminé, el sol ya estaba bajo. No tenía mucho apetito. Freí un par de huevos, los saqué al porche y comí descalzo. Los insectos habían comenzado su alboroto habitual, grillos, ranas, esos extraños insectos que suenan como si se prepararan para algo. Y se detuvo. No me di cuenta inmediatamente. Fue un silencio gradual, como si alguien fuera bajando el volumen. El zumbido se desvaneció, las ranas dejaron de piar, y quedó un silencio denso que hace zumbar los oídos. Entonces lo vi. Movimientos cerca del borde de los árboles. Era un hombre, alto, delgado, caminando con un ritmo extraño entre la maleza. Sin linterna, sin vacilación. Se movió en línea recta como si hubiera un camino que solo él pudiera ver. A través de las zarzas y pinos espesos. Nunca tropezando. No dije nada. Me quedé con la mano sobre mi plato, observándolo caminar y desaparecer en el bosque del lado opuesto. Se fue como si nunca hubiera estado allí. Al final entré, cerré la puerta y puse el pestillo. Encendí la radio a volumen bajo y me senté con un vaso de agua fría. Entonces vino el golpe. 2 golpes suaves. Me dirigí hacia el pasillo principal como si mi cuerpo hubiera cambiado al piloto automático. Abrí la puerta apenas un poquito. Él estaba parado allí. El mismo hombre, la misma complexión, la misma camisa sudada. Su cara estaba arañada con pequeños cortes como si hubiera pasado a través de espinas. Pero lo más extraño era lo tranquilo que parecía. «Buenas noches», dijo. Su tono era cortés, quizás demasiado cortés. Se suponía que debía encontrarme con alguien en la cantera, pero creo que me perdí. ¿Te importa si entro y me refresco? Me miró directamente cuando dijo eso y sentí que algo tiraba detrás de mis costillas. Su voz no coincidía con sus ojos. La cantera está mucho más allá de la cresta, le dije. No estás ni cerca. Eres bienvenido a sentarte en el porche, dije. Te traeré un vaso de agua. Se acercó a la silla junto al marco de la puerta y se sentó como si lo hubiera hecho cientos de veces. Cerré la puerta, giré el cerrojo y apagué la luz del porche. En la cocina llené un vaso, pero no volví a salir.
Algo parecía estar mal. Caminé hacia la sala y miré a través de la cortina. Él no estaba en la silla. Estaba parado justo en la puerta, con una mano alrededor del pomo, su rostro a centímetros de la madera, los ojos cerrados como si estuviera escuchando algo adentro. Llamé a la oficina del sheriff. Los agentes aparecieron 15 minutos después con linternas y perros. Peinaron el bosque, pero no encontraron nada. Ninguna huella, ninguna rama tocada, ni siquiera una brizna de hierba doblada. A la mañana siguiente salí hacia la arboleda donde lo vi cruzar. Esperaba ver alguna señal, pero estaba todo limpio. Ni ramas rotas, ni hierbas aplastadas, telarañas intactas entre las ramas. Nunca lo volví a ver. El punto de desembarque no estaba señalizado. Solo una pequeña abolladura en el arcén con un poste de madera torcido. Estaba tratando de encontrar una antigua torre de vigilancia contra incendios que un blog había mencionado brevemente. Una línea sobre que apenas se mantiene en pie y que no vale la pena la caminata. Llegué tarde. El sol había comenzado a descender. Me ajusté las botas, ajusté la mochila e hice un inventario. Linterna, faro, navaja, agua, barras de proteínas. Sin tienda, no tenía pensado quedarme mucho tiempo. El sendero desapareció casi inmediatamente. Solo había estas viejas tiras de plástico naranja atadas alrededor de ramas de árboles. Los marcadores eran raros. Algunos parecían nudos prolijos, otros sueltos y deshilachados. Diferentes materiales. Como si varias personas hubieran llegado a mitad de camino y decidido retirarse. Los seguí de todos modos. Los árboles crecían cerca, con troncos inclinados y ramas bajas. Estaba constantemente agachándome y girando. Después de un tiempo, dejé de intentar seguir cualquier rastro y me concentré en la siguiente franja naranja. Cuando finalmente vi la torre, ya me decía que tendría que dar la vuelta pronto. Estaba posada sobre piedra pelada, oxidada e inclinada. Quizás 30 pies de alto. No había barandilla en la parte superior, solo un marco de hierro corroído y una escalera estrecha atornillada a un lado. Subí. La plataforma superior estaba deformada y blanda, pero me senté cerca del centro. El bosque se extendía en todas direcciones. Era ese tipo de silencio donde tus oídos comienzan a zumbar. Fue entonces cuando los vi en la base de la torre. Había alguien parado, completamente quieto, mirándome directamente. Sé que no estaban allí cuando subí. No oí pasos. Un segundo era solo el bosque y al siguiente esta figura. «Oye, ¿estás bien ahí abajo?», grité. No respondieron. No se movieron ni reaccionaron de ninguna manera. Comencé a bajar lentamente, intentando mantener la vista fija en ellos. Pero cuando llegué abajo, habían desaparecido. El suelo ni siquiera parecía tocado. Cuando me giré para buscar el siguiente marcador naranja, no estaba allí. Sin senderos, sin franjas, solo árboles densos y desconocidos. Intenté volver sobre mis pasos, pero cada vez que pensaba que iba en la dirección correcta, algo fallaba. Até una tira de cinta a una rama para comprobar si caminaba en círculos. 20 minutos después, la volví a ver, excepto que no estaba en el mismo lugar. Entonces oí algo, un lento sonido raspador de metal, distante pero nítido, como si algo pesado se arrastrara por la escalera de la torre. No me giré, solo corrí. Me abrí paso entre la maleza, arranqué ramas bajas y tropecé con raíces. No me importaba a dónde me dirigía, siempre que fuese lejos. Al final me detuve, con las piernas ardiendo. Los volví a ver. Ahora 3 figuras, separadas uniformemente, de pie entre los árboles. La misma postura, la misma altura, las cabezas ligeramente inclinadas, mirándome. Dieron un paso adelante, lento, tranquilo, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Me di la vuelta y corrí cuesta abajo, chocando contra todo. Al final llegué a un camino de grava.
Lo seguí hasta que vi mi auto. Entré, cerré de golpe y no dejé de conducir hasta la carretera interestatal. Nunca volví a encontrar ese lugar.